En este capítulo usted aprenderá los términos más comunes usados para describir el funcionamiento del motor y su operación correcta. Veremos tres categorías principales de términos comunes: términos que describen las leyes de la mecánica, términos relacionados con la salida de potencia y términos que describen la eficiencia del motor y la eficiencia térmica. Las leyes de la mecánica describen el movimiento de los objetos y los efectos del movimiento. Veamos una breve definición de cada uno de los términos. La fricción es la resistencia al movimiento entre dos superficies en contacto. Por ejemplo, existe fricción entre el pistón y la pared del cilindro a medida que el pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo. La fricción produce calor, que es uno de los mayores contribuyentes de desgaste y daño de los componentes. La inercia es la tendencia de un objeto en reposo a permanecer en reposo o de un objeto en movimiento a permanecer en movimiento. El motor usa la fuerza para superar la inercia. La fuerza es un tirón o empuje que inicia, detiene o cambia el movimiento de un objeto. La fuerza se origina por la combustión durante la carrera de potencia. Cuanto mayor sea la fuerza generada, mayor será la potencia producida. La presión es una medida de la fuerza ejercida por unidad de área. Durante el ciclo de 4 tiempos, se produce una gran presión en la parte superior del pistón durante las carreras de compresión y potencia. Hay 3 formas de crear presión: aumento de temperatura, disminución del volumen o restricción del flujo. Muchos sistemas y componentes de los motores de combustión interna operan a presión o generan presiones específicas. El conocimiento y la medición de las presiones específicas en todo el motor pueden proporcionar gran cantidad de información del estado general del motor. La potencia del motor se describe en relación con la calidad y cantidad de ciertas características. Los siguientes términos definen estas características. Par es una fuerza de giro o de torsión. Un cigüeñal ejerce par para hacer que el volante, los convertidores de par u otros dispositivos mecánicos giren. El par es también una medida de la capacidad de carga del motor. La fórmula de par es par libras-pie igual 5252 por HP sobre RPM. La reserva de par es un aumento de par que ocurre cuando se reduce la capacidad de carga a partir de las RPM nominales. Este aumento en el par ocurre hasta que se alcanzan RPMs específicas, después de las cuales el par disminuye rápidamente. El máximo nivel de par alcanzado se llama par máximo. Cuando un motor comienza a cargarse en exceso y disminuyen las RPM, aumenta la potencia o el par de modo que el motor pueda mantener la velocidad. Leyenda: TR igual reserva de par. HP más P igual potencia y par. TC igual curva de par. HC igual curva de potencia. PT igual par máximo. RT igual par nominal. La potencia es una clasificación dada al motor y que describe la cantidad de salida de trabajo durante un período de tiempo o la velocidad con que se realiza el trabajo. Las dos especificaciones más comunes de la potencia de un motor son la potencia neta y la potencia al freno o potencia al volante. La potencia neta se mide en el pistón antes de que se use la potencia para mover piezas como el cigüeñal o el turbocompresor. La potencia al freno es la potencia utilizable disponible para trabajo en el volante. La potencia al freno es menor que la potencia real, porque se usa cierta energía para mover los componentes del motor. La fórmula para la potencia es potencia igual RPM por par sobre 5252. El calor es una forma de energía producida por la combustión del combustible. La energía calorífica se convierte en energía mecánica gracias al pistón y otros componentes del motor con el fin de producir potencia adecuada para trabajar.
La temperatura es una medida del calor o del frío relativo de un objeto. Generalmente se mide en escala Fahrenheit o Celsius. La unidad térmica británica, o BTU, se usa para medir el valor calorífico de una cantidad específica de combustible o la cantidad de calor transferido de un objeto a otro. Una BTU es la cantidad de calor requerido para aumentar en 1 grado Fahrenheit una libra de agua. Las BTU se usan para describir el valor calorífico de un combustible. Los combustibles con valores altos de BTU generan más calor y por lo tanto mayor potencia. En general, el combustible diésel tiene valores de BTU mayores que los de la gasolina. Las BTU también se usan para describir qué tan bien funciona el sistema de enfriamiento. Cuantas más BTU pueda sacar el refrigerante, más eficiente es el sistema de enfriamiento. El diseño del motor afecta el rendimiento y la eficiencia del motor de distintas formas. El calibre es el diámetro interno del cilindro medido en pulgadas o milímetros. El calibre determina el volumen de aire disponible para la combustión. Siempre que sean iguales los otros parámetros, cuanto mayor sea el calibre, mayor potencia tendrá el motor. La carrera es la distancia que se mueve el pistón en el cilindro desde su punto más alto, centro muerto superior, TDC, hasta su punto inferior, centro muerto inferior, BDC. La longitud de la carrera la determina el diseño del cigüeñal. Una carrera más larga succiona más aire al cilindro, lo que produce más potencia durante la combustión. La cilindrada es el volumen total de aire que desplaza el pistón a medida que se mueve desde el centro muerto inferior, BDC, hasta el centro muerto superior, TDC. Esto determina la cantidad de aire y combustible que puede quemar el motor. Cuanto mayor sea la cilindrada, mayor potencia tendrá el motor. Cilindrada igual área de calibre del cilindro por carrera. La relación de compresión describe qué tanto se comprime el aire. La relación de compresión de un motor es una comparación del volumen total de aire en la cámara de combustión cuando el pistón está en la parte inferior de su carrera, comparado con el volumen cuando el pistón está en la parte superior de su carrera. La relación de compresión es un número fijo. Sin embargo, la compresión es la fuerza o la presión en cada cilindro. La compresión puede cambiar. Cualquier escape de aire en la cámara de combustión, como por ejemplo el aire que escapa de las vías de una válvula desgastada o por los anillos del pistón, disminuirá la compresión en ese cilindro. El combustible diésel se enciende debido al calor generado por la compresión. Si un motor diésel no tiene la compresión adecuada debido a anillos o guías de válvula desgastados, el combustible no se quemará completamente y resultará en pérdida de eficiencia. La compresión inadecuada también hará que el motor arranque con dificultad. Una relación de compresión típica para un motor diésel es de 16:1. Por ejemplo, si el volumen del cilindro en el punto máximo es de 160 pulgadas cúbicas y el volumen en el punto mínimo es de 10 pulgadas cúbicas, entonces, de acuerdo con la fórmula, 160 sobre 10 igual 16. La relación de compresión es de 16:1. La eficiencia de combustible se usa para relacionar el consumo de combustible con la productividad. La eficiencia de combustible muestra qué tan eficiente es el motor para convertir la energía calorífica del combustible en potencia útil. La eficiencia de combustible generalmente se expresa en galones por caballos de fuerza hora. Para las máquinas de aplicaciones en movimiento de tierra, se expresa como la cantidad de material que puede mover una máquina por volumen de combustible consumido. Por ejemplo, yardas cúbicas por galón de combustible o metros cúbicos por litro de combustible.